¿Estás cansado de ver cómo tus facturas se acumulan cada mes? ¿Sientes que, hagas lo que hagas, tu situación financiera nunca mejora realmente? ¿Has notado que tu poder adquisitivo ya no te permite lo mismo que antes? En los últimos años, el estadounidense promedio ha sido golpeado por todos lados y hoy hemos recopilado varios datos y estadísticas para demostrarte que no estás solo en esto. Pero antes de seguir adelante, te pedimos amablemente que apoyes nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas listas. Sin más preámbulos, aquí tienes 20 hechos que demuestran que los estadounidenses de a pie están enloqueciendo por el estado de la economía. Los problemas económicos están estresando a la mayoría de los estadounidenses. En los últimos años, ha habido mucha incertidumbre sobre la economía estadounidense, con inflación, tipos de interés al alza y la amenaza de una profunda recesión. En una nueva encuesta realizada por Bankrate, los estadounidenses sitúan las preocupaciones financieras por encima de la salud, de la actualidad, de las relaciones y del trabajo cuando se trata del impacto en su salud mental, frente al 42% de hace tan solo un año. Ahora, el 52% de los encuestados afirma que el dinero tiene un impacto negativo en su bienestar, causando estrés, ansiedad, pensamientos preocupantes, pérdida de sueño y depresión. Casi una cuarta parte de los adultos estadounidenses padecen inseguridad alimentaria, lo que supone un aumento de unos 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior, ya que la inflación de los alimentos sigue apretando los presupuestos familiares, según CBS News. La inseguridad alimentaria indica que alguien no es capaz de conseguir suficientes alimentos para una dieta nutritiva, lo que puede llevarle a saltarse comidas o a recortar en la alimentación, pero esos recortes pueden tener graves consecuencias para la salud y el bienestar de una persona. Los especialistas en salud afirman que el aumento de la inseguridad alimentaria se produce cuando más hogares tienen dificultades para pagar las facturas de la compra, dado que los costes han aumentado más de un 20% desde 2022. Casi el 50% de los adultos sienten que no pueden permitirse su nivel de vida anterior. La pandemia y la posterior recesión económica han rebajado el nivel de vida de millones de trabajadores estadounidenses. Y según un estudio publicado por Newswire, casi la mitad de los estadounidenses, o el 45%, afirma que no puede permitirse su nivel de vida anterior. 8 de cada 10, o el 80% de los encuestados, esperan que el costo de la vida se encarezca algo o mucho el próximo año. Mientras tanto, el 65% de los estadounidenses está de acuerdo con la afirmación: mis ingresos no han aumentado tan rápido como el costo de los alimentos, las bebidas y los productos de cuidado personal. Los préstamos automovilísticos caros están exprimiendo financieramente a los conductores estadounidenses con la inflación, que empuja los precios de los coches a niveles astronómicos, y los altos tipos de interés que empeoran las condiciones de los préstamos. El pago promedio de un coche ronda los $700 al mes en estos momentos. Para algunas personas, el pago de un coche rivaliza ahora con el pago de un alquiler. Y con el costo de todo lo demás también subiendo, los trabajadores estadounidenses se enfrentan al efecto acumulativo y muchos ya han comenzado a dejar de pagar sus préstamos para coches. Millones de estadounidenses también están bajo el agua en sus préstamos para automóviles, lo que significa que el valor de sus vehículos es inferior a la cantidad que todavía deben a los prestamistas. Para muchos, el mantenimiento del coche se ha convertido en un lujo. Una encuesta realizada por Financial Boost sugiere no solo que el 58% de los propietarios de vehículos no podrían permitirse una factura de reparación inesperada de más de $1,000, sino que una gran parte de la población también está posponiendo el mantenimiento importante. Además, el 30% de ellos ni siquiera podría permitirse una reparación de emergencia, que costará más del 500%, y el 70% no podría permitirse una factura de reparación sorpresa de $2,000 o más. El mismo porcentaje de encuestados afirmó que retrasa el mantenimiento de sus vehículos debido al costo, lo que puede ponerlos a ellos y a otras personas en la carretera en grave peligro. El 68% no podría mantener su nivel de vida actual durante un mes y perdiera su trabajo mañana.
Bandwidth informa de que más de 2/3 de los estadounidenses dicen que les preocupa no poder cubrir sus gastos de subsistencia durante solo un mes si perdieran repentinamente su principal fuente de ingresos. En otras palabras, mucha gente pende financieramente de un hilo. Varios trabajadores están a un solo sueldo perdido de caer en la pobreza. 7 estadounidenses recurren a sus tarjetas de crédito para cubrir sus gastos básicos. Una nueva investigación de Bankrate ha descubierto que cada vez más personas utilizan sus tarjetas de crédito para financiar las necesidades cotidianas. La deuda de las tarjetas de crédito ha aumentado al ritmo más rápido que cualquier otra deuda de los consumidores, con un 50% de los titulares de tarjetas cargando con deudas mes a mes en 2023. Hace un año, solo el 40% arrastraba deudas mes a mes. Los datos también han mostrado que el 30% de los estadounidenses tienen entre 1,000 y 5,000 de deuda en tarjetas de crédito. El 15% tiene 5,000 o más en deudas de tarjetas de crédito y alrededor del 6% tiene más de 10,000 en deudas de tarjetas de crédito. Aunque el 6% pueda parecer una proporción pequeña, representa a más de 14 millones de personas. Al mismo tiempo, el número de personas que no pagan sus tarjetas de crédito ya se está disparando. Una encuesta independiente realizada por la misma empresa revela que la mayoría de los estadounidenses han incumplido al menos un pago con tarjeta de crédito este año. Casi el 60% de los titulares de tarjetas son actualmente morosos. Una de las razones más citadas para incumplir un pago fue el pago de la comida y los víveres, como mencionó el 30% de los encuestados. La deuda de los hogares ha alcanzado nuevos máximos históricos en un momento en el que las condiciones económicas son cada vez más inestables. Los saldos de deuda de los hogares marcaron un nuevo máximo histórico de 20 billones durante el primer trimestre, aumentando en $150,000 millones o 1%, con respecto al cuarto trimestre del año pasado. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York informó que la carga de la deuda ha crecido en 3 billones desde finales de 2022. En los 3 primeros meses de 2023, se observaron aumentos de la deuda en todas las categorías, ya que el costo de vida en Estados Unidos ha seguido aumentando más rápido que los ingresos de la gente. Además, cada vez más consumidores recurren a los servicios compre ahora, pague después, para pagar la comida y la gasolina. En la actualidad, se estima que las transacciones BNPL ascienden a al menos $100,000 millones anuales, una cifra que, según los analistas, podría aumentar entre 1 billón y 4 billones de dólares en pocos años. El 40% de los estadounidenses tienen menos ahorros que hace un año. De ellos, el 40% no tiene ningún ahorro y el 70% de los encuestados afirma que ahorra menos debido a la inflación frente al 50% del año pasado. Casi el mismo porcentaje afirma que los cambios en los ingresos o en la situación laboral les hacen ahorrar menos para gastos imprevistos. Esto pone a estos trabajadores en grave riesgo de experimentar inseguridad financiera. Un solo gasto de emergencia podría obligarles a asumir altos niveles de deuda y afectar a su capacidad para llegar a fin de mes. En los últimos 2 años, 3 millones de personas recibieron ayuda de los bancos de alimentos. Una encuesta reciente del Banco de Alimentos Feeding America reveló que 1 de cada 6 adultos recurrió a la caridad alimentaria, como alimentos o comidas gratuitas, el año pasado. Desde 2022, más de 50 millones de personas han recurrido a los bancos de alimentos y despensas para tener suficiente comida para ellos y sus familias. Esto supone un aumento del 30% en comparación con el número de personas que buscaron ayuda durante la pandemia. La organización también informó que el 80% de los bancos de alimentos siguen experimentando un aumento o una demanda constante de servicios alimentarios de emergencia, y 20 estadounidenses siguen preocupados por su situación financiera. La mayoría de los estadounidenses, el 50%, afirma que su situación financiera es regular o mala en lugar de excelente o buena. Además, según una encuesta de Gallup publicada en mayo, su situación financiera está empeorando en un 50% en lugar de mejorar en un 40%. Desafortunadamente,
Con una recesión que amenaza con ralentizar la actividad económica y obligar a las empresas a realizar despidos masivos, es probable que las condiciones sean mucho más difíciles para los estadounidenses en 2023 y en los años siguientes. Este sufrimiento es compartido por muchos, y al final de esta crisis, es seguro decir que nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Gracias por su atención.